En cuanto al aspecto físico del envejecimiento, se evidencian muchos cambios y limitaciones propios de esta etapa de la vida. Todos los sistemas del organismo envejecen, incluso en condiciones genéticas y ambientales óptimas, aunque no con la misma rapidez. El envejecimiento es gradual debido a que se empiezan a presentar cambios desde la juventud y madurez, pero no se perciben hasta la vejez. Según el estilo de vida, pueden presentar problemas sensoriales y defectos o deterioro en los órganos internos. Los cambios físicos más comunes de esta etapa de la vida, según Grace, son modificaciones en el aspecto físico, en el sentido de los músculos, huesos y movilidad en órganos internos. Aparecen las canas, la piel vieja, cambio de postura y arrugas profundas. La piel se reseca y se vuelve más delgada. Pierde la elasticidad, empiezan a salir más lunares y manchas en la piel. Algunos de estos cambios se deben a los cambios que tenemos todo el mundo, sin embargo, pueden haber factores genéticos que influyen. En cuanto a los sentidos, el oído, la vista, el olfato, el gusto por lo general pierden eficiencia con la edad. Por lo general en esta etapa, no en todos los casos hay deficiencias auditivas, en algunos hay deficiencias visuales como el enfoque de objetos. Por otro lado, también podemos encontrar dificultad para distinguir los sabores amargos y combinados, siendo un problema que deriva del olfato. También hay disminución del peso muscular, fuerza y resistencia. Hay una disminución en la estatura debido a los cambios de postura y pérdida de calcio en los huesos. Ahora pasaremos a hablar del ámbito cognitivo. A medida que nuestra sociedad envejece, existen cambios en el desempeño cognitivo, de ahí que los adultos mayores sin enfermedad específica presenten con frecuencia alteraciones neurológicas que se presentan mayormente en las áreas de atención, memoria, lenguaje, habilidad visoespacial y en la inteligencia. Los más recientes a través de la neuroimagen han revelado que los trastornos cognitivos son el resultado de deficiencias funcionales de la corteza prefrontal lateral que altera las capacidades ejecutivas de atención y concentración. Un estudio realizado por Rovalino en el 2012, la mayoría de los trastornos cognitivos se manifiestan con dificultades transitorias para evocar o rememorar sucesos recientes, nombres de personas y cosas, enlentecimiento del pensamiento, disminución de la capacidad de atención y concentración. Podemos encontrar que la memoria empieza a fallar, que hay pérdida del juicio, que hay deterioro en funciones intelectuales en algunos casos, que hay disminución en el desempeño mental y físico, que se presenta mayor lentitud en los tiempos de reacciones, procesos perceptuales y cognitivos por lo general. Por lo general se presentan demencia, olvido y alteraciones del habla. Las expectativas psicológicas, la salud mental y otros factores pueden tener influencia en la salud cognitiva. En los cambios socioemocionales del adulto mayor, la jubilación es el cambio de estatus más importante en la vejez, que está dado por tres factores importantes: la salud, la situación económica y tener una vida satisfactoria fuera del trabajo. A la hora de preparar la jubilación, este tiene tres pasos. El primero, la reducción de las responsabilidades laborales, planear la vida una vez retirado y encarar los problemas que conlleva la jubilación reflexionando sobre su vida. Ahora, en los cambios de las relaciones familiares y personales, como lo son enfrentar su periodo postparental, ya que sus hijos están fuera de la casa y ya no tienen responsabilidades maternales y paternales, las parejas suelen reportar sentirse más satisfechos con su vida conyugal. Ellos siguen manteniendo contacto con sus hijos y ayudándolo cuando lo necesitan, pero ya no es una responsabilidad constante. Y reportan que se abren al rol considerado más satisfactorio en la vejez, el cual es ser abuelo. En la enfermedad, los adultos mayores suelen apoyarse en la familia. Si su cónyuge está con vida, este suele ser su cuidador. Este rol conlleva un estrés que suele afectar más a las esposas cuidadoras que a los esposos cuidadores, pero estas diferencias no son muy grandes. Los adultos mayores enfrentan la muerte de miembros cercanos a la familia y el cónyuge, donde adquieren un nuevo estatus, el de viudo y viuda. Esto supone cambios en los patrones de vida y el riesgo de aislamiento. Para las viudas es más sencillo mantener una vida social, pero ellas no vuelven a casarse. En cambio, en los viudos es más difícil seguir con su vida social, pero es más sencillo volverse a casar. En las relaciones con los hermanos aumentan su contacto, su interés mutuo, se ofrecen consuelo y apoyo.
y las amistades ofrecen gran estabilidad y satisfacción para los adultos casados y Colbert solteros. creó una teoría del desarrollo moral en 1975. Para 1992, la moral se dividió por 3 niveles de desarrollo y cada uno de estos niveles tiene 2 estadios. El primer nivel es el preconvencional, donde la persona está sujeta a un poder externo. El convencional, donde inicia el relativismo moral, introduciéndose en tomar autonomía de los juicios morales, y el postconvencional, basado en principios universales y de cooperación social. Aquí es donde se encuentra el adulto mayor. Los estadios de este último se basan en una ética universal, pues la persona a través de su experiencia, sus significaciones culturales y sus creencias religiosas puede llegar a concluir que puede ser relevante el compromiso familiar, social y ser partícipe de la igualdad de derechos de los seres humanos, tanto personales Al como igual que en otras colectivos. etapas, el sujeto pasa por una transición de estatus en la que sus roles y posición social cambian en gran medida, de modo que procesos como la jubilación, la viudez y una salud deteriorada afectan la personalidad del individuo. Esto va sujeto a los diferentes estilos de afrontamiento que ha desarrollado y que pueden variar dependiendo de la historia personal de cada uno. Dentro de las tareas en el desarrollo de la vejez se encuentra, primero, conservación de la identidad. En esta, el sujeto debe hallar un equilibrio entre la asimilación de sus propias capacidades, quién es y la forma de acomodarse a lo que el ambiente le exige. Segundo, integridad frente a la desesperación. El sujeto se cuestiona si la vida que ha vivido va de acuerdo con sus expectativas, dedicándose a recordar diferentes eventos y reflexionando sobre ellos. Ahora bien, respecto a los cambios y a la continuidad de la personalidad, algunos teóricos afirman que las estructuras básicas de la personalidad cambian y otros afirman que sí se dan cambios, pero estos son coherentes con el núcleo de personalidad del individuo. Por ejemplo, las personas extrovertidas lo siguen siendo, pero en menor rango. Menores de 40 años suelen tener más conductas de riesgo en busca de recompensas, mientras que personas de 60 ven el mundo mucho más complejo y no necesariamente ven recompensa. Respecto a qué habilidades recaen en los años, no hay una posición clara sobre esto, puesto que se presenta cambio en las actividades y se vuelve más pasivo, siendo la interpretación del sujeto la que le atribuye la noción de pérdida o de cambio natural. Finalmente, se suele tener una percepción generalizada de que la vejez es dura. Aún así, aquellas personas que logran una estabilidad en sus diferentes áreas de ajuste, como lo son salud, dinero, clase social, etcétera, desarrollan una serenitud en esta etapa. También se ha encontrado que aquellos adultos mayores que realizan una comparación social de sí mismos y las dificultades de otros suelen generar una perspectiva positiva de la vida. Hola, mi nombre es Daniel y el día de hoy les voy a explicar un poquito acerca de Alzheimer. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y digamos que tiene 3 fases en las que normalmente se desarrolla en los ancianos, incluso en adultos, pero es más común, digamos, en adultos mayores. Entonces quiero hablarles sobre estas fases porque además de todo, digamos, tengo la experiencia de haber compartido con un adulto mayor que tenía Alzheimer de tipo demencial y que es el más común donde se dan estas fases. Entonces comencemos. La primera fase o la fase inicial se da que hay unos cambios, digamos, comportamentales no tan notorios para la familia o para la misma persona. Hay algunos fallos de memoria del pasado, pero más que todo la memoria reciente, y a veces se da un poquito de agresividad, pero no es tan común. Por ejemplo, en el caso de mi abuela, que es la persona con la que compartí mucho tiempo, que sufría de demencia senil, tipo Alzheimer, ella, digamos, no era tan agresiva en esa fase inicial, pero sí tenía, por ejemplo, desorientación, algunos cambios de comportamiento, se despertaba en las noches y no podía dormir y golpeaba la puerta de nuestro cuarto, por ejemplo. La fase 2 o moderada, entonces la pérdida de memoria es mucho mayor, se afectan ya muchos más recuerdos del pasado, recuerdos del presente. A veces no pueden reconocer a un familiar que reconocían a diario,
repiten muchos actos, la agresividad es muy notoria en esta fase, la fase más agresiva, más desorientada, más conductas extrañas, conductas compulsivas, a veces hay un desorden sexual en la que la persona está como más hipersexualizada, olvidan palabras y la dependencia de los cuidadores es muy alta. Sin embargo, a veces tienen todavía un poco de movilidad conservada. Y ya la fase 3 o grave, donde el cerebro está lo más, digamos, degenerado posible, que es pues que las neuronas van muriendo. Esto se debe, hay varias teorías, por ejemplo, una es que las neuronas acumulan cierta proteína que hace que como que programen su muerte anticipadamente. A diferencia de pronto una persona que no sufre de Alzheimer o no va a sufrir de Alzheimer, que no acumula tanto esa proteína. Digamos que la fase 3 se caracteriza por la dependencia física total, y digamos que también se da mucho la pérdida del habla, la pérdida del control muscular, no pueden comer, ya es completamente, o sea, esto tienen que ayudárselo a hacer los cuidadores, este movimiento de comer, les cuesta trabajo masticar, pasar, no controlan sus esfínteres, tienen muchas alteraciones del sueño. Bueno, en todas las fases esa es una característica principal, pero acá digamos que... De hecho, acá la alteración es que duermen más. En la fase 2 es que a veces no duermen. Entonces digamos que en esta fase a veces en la fase 3 a veces están postrados en la cama durante mucho tiempo. Y eso es lo que más la caracteriza, la fase 3 o grave. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia conviviendo con una persona con Alzheimer tipo demencial? Es muy fuerte, o sea, hay que también hacerle mucho entrenamiento y mucha psicoterapia a los cuidadores y a los familiares, porque no están preparados para esto. O sea, primero que todo no lo aceptan al inicio y después no saben qué hacer, porque los comportamientos son muy difíciles de controlar y de aceptar, porque es completamente un cambio en la persona, es como si la persona dejara de ser lo que era. Entonces es muy difícil aceptar eso. Además de todo, quisiera también explicarles un video que vamos a poner a continuación. Es de mi abuelito, el esposo de mi abuelita, que sufría de Alzheimer. Ella desafortunadamente ya falleció debido a una broncoaspiración. Esto debido a que pues ya el cerebro, como está tan degenerado, no logra controlar, digamos, el sistema respiratorio y tragatorio digestivo de la mejor manera, y entonces se da esto que pues algunos fluidos se vayan al pulmón, y esto hace que el pulmón entre en un colapso, y esto desemboca en colapsos, digamos, los circulatorios, que pueden terminar en un infarto. Entonces ese fue la causa de su fallecimiento. Pero entonces la entrevista que le hicimos a mi abuelo, por temas técnicos desafortunadamente solo pudimos tener el final de algunas recopilaciones del video, pero les voy a explicar en términos generales qué fue lo que pasó, qué fue lo que él dijo. Entonces le hicimos varias preguntas, ya creo que pudieron observar algunas de esas preguntas en el video pasado. Sin embargo, el adulto mayor pasado tenía aproximadamente 65 años, mi abuelito tiene 86, entonces podemos ver el cambio de 20 años, que sigue siendo un adulto mayor ambos. Pero por ejemplo, respecto a su estado físico y su salud, mi abuelo respondía que está muy deteriorado en comparación a otras fases de su desarrollo. Sin embargo, a pesar de ser operado del corazón, él se siente muy vital, él siempre se ha sentido muy vital, es como como un rasgo de personalidad el hecho de ser tan vital, tan alegre, tan fuerte, y así se reconoce, también relacionándolo como con la personalidad y su autodescripción. ¿Qué cosas le generan tristeza en esta etapa?, le pregunté, y él se le aguaron los ojos y dijo inmediatamente que lo más desastroso para su vida y lo más triste había sido la muerte de su esposa. Esto es muy entendible, o sea, él todavía está pasando por ese duelo porque fue hace menos de 4 meses, y pues todavía tiene algunas reacciones como fisiológicas, reflexivas ante estos casos. Es una activación fisiológica muy común, y es pues
los ojos aguados, la voz se le corta, no puede hablar mucho de ese tema, le cuesta mucho trabajo, y refiere que después de este suceso le tiene mucho miedo a enfermarse de eso o a enfermarse de cualquier cosa catastrófica, al sentido de enfermedades, dolores, padecimientos fuertes, y también le tiene mucho miedo a lo catastrófico de improviso, o sea, que no se lo espere. Solo después de que pasó lo relativo a mi abuela, a su muerte. Con respecto a si cree él que su vida, digamos, su vida social ha cambiado debido a su etapa, a llegar a su etapa, o sea, si se puede relacionar mejor o peor. Él me comentaba que sí, o sea, ha ganado cosas, digamos, de los 65 a los 86 que en otras etapas de su vida no tenía. Digamos que en términos generales la entrevista, y lo podrán observar ahorita en lo que logramos grabar, él es muy como intuitivamente, sabe que las causas de su comportamiento siempre han sido por aprendizaje debido al ambiente, o sea, por modelamiento o moldeamiento. No lo dice evidentemente en esas palabras, pero siempre, digamos, le echa la culpa a sus crianzas. Digamos que en la etapa de adulto mayor, dice que sus habilidades sociales mejoraron por tanto contacto con las personas. Entonces, digamos que él tiene claro de esa manera y dice sí, ha mejorado su parte social. Le pregunté puntualmente, ¿recuerda algún suceso de su infancia? Y él no llegó a su infancia puntualmente, pero sí a su adolescencia, cuando tenía una novia, y me contó detalladamente con pelos y señales lo que pasó, que iba en un trolley, o sea, se acuerda del lugar, que cayó, que las puertas se abrieron y cayó, y me pareció muy curioso que se acuerda de la dirección exacta donde cayó. Cosa curiosa porque digamos que vi comprometido algunas cuestiones cognitivas, o sea, en esa evaluación que pude hacer ahí observacional, le costaba mucho trabajo a veces encontrar cierta palabra. Era muy puntual esto, o sea, se cogía la cabeza y era como un desgaste cognitivo intentando encontrar una palabra y no podía y no la encontraba. Definitivamente utilizaba sinónimos, pero le era imposible, eran palabras hasta sencillas. Sin embargo, hay cosas que quedaron muy programadas al parecer en su memoria, como algunas direcciones o fechas o sucesos. Respecto a la descripción física y personal, él decía que se describía físicamente como alguien simpático y toda la vida lo había hecho. Y también decía que las personas, o sea, respecto a cómo lo percibían, que lo percibían como una maravillosa persona, un ejemplo, una persona magnífica, o sea, respetuosa, que siempre le mostraban afecto. O sea, yo creo que el mayor énfasis de esta entrevista, o sea, de sus respuestas, la mayor respuesta de él fue a que las personas lo consideran como una gran persona, una persona respetuosa a quien respetar, un modelo a seguir. Digamos que su descripción es, o sea, tiene muy buena autoestima, podríamos decirlo de manera coloquial y a priori, apresurada, que su autoestima es muy buena, muy amplia, muy grande, físicamente y personalmente, porque él se considera una persona muy de bien, muy moral, debido a la enseñanza moral cristiana que él dice que sus padres le otorgaron, y el ejemplo de sus padres. Él logra reconocer que los estilos parentales de su padre era completamente autoritario, y el de su madre era más como, podríamos decirlo, democrático, puesto que su padre era, digamos, la figura dominante y ruda, y su madre era la amable y buena. Entonces, digamos que ahí hubo una diferencia entre los estilos de padre y madre. Le echa la culpa mucho a algunas cosas que no pudo lograr de su vida a su padre, como el no poder haber estado en una universidad o no tener tanto contacto social académico, por ejemplo. Le pusimos un dilema moral, en el cual consistía en que, digamos,
era hipotético y le costaba trabajo el hecho de que fuera hipotético porque no quería verse en esa situación y era de que lo culpaban a él y a otra persona de un robo e iba a la cárcel y él decía como, pero hipotéticamente, ¿verdad? O sea, esto no... porque él, digamos, me lo comentaba, detesta tener que ver con delitos. Entonces, digamos, esta situación, este dilema era que él iba a prisión en celdas diferentes, estaba con su supuesto cómplice y le pedían las autoridades que a ambos que se delataran entre sí. Habían tres opciones. Se queda callado, delata a la otra persona y al delatarla queda libre él y la otra persona paga 3 años. Al quedarse callado, él, digamos, perdía la oportunidad de quedar libre porque si la otra persona lo denunciaba, entonces él quedaba 2 años en la prisión o podría haber la posibilidad de que ninguno de los dos se delatara, pero podían pagar 1 año. En términos generales, él siempre hacía hincapié en su respuesta en que él no quería que a los demás le pasara algo malo que él no quisiera que le pasara a él. Era como muy, digámoslo, ponerse en los zapatos de la otra persona y no querer el mal para otros, así no lo conozca muy bien. De hecho, yo le planteaba, bueno, y tú no conoces muy bien a tu cómplice, pero no, él no importa. No quiero que le pase algo malo. Digamos que algo malo para él, debido a lo que pude evaluar en la entrevista, es algo malo en los términos judeocristianos, por toda su crianza en estos términos morales. Y ya para terminar, le planteamos, digamos, una adivinanza en el sentido como un problema de lógica y era de hecho basado en los términos de marcos relacionales, o sea, si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A. Digamos que logró derivar la relación y logró entender, por ejemplo, en este caso sobre las edades, que si una era mayor que esta y esta era menor que otra, entonces esta es mayor que. Logró hacerlo, pero demoró mucho tiempo en pensarlo. Cerraba los ojos y apretaba para, digamos, tener en su representación mental el nombre de la persona, su edad, la otra persona su edad y la otra persona y su edad en términos de relaciones, o sea, cuál era mayor que y cuál era menor que, para lograr derivar. Y lo logró, pero le costó más tiempo que, digamos, una persona de, por ejemplo, que lo que a mí me hubiera costado tiempo derivar esa relación. Así que en términos cognitivos tiene algunos, en su memoria tiene algunos recuerdos puntuales que uno pensaría que no se acordaría, pero que los tiene ahí, digamos, de fácil acceso. Algunos otros no tanto, y ya en temas de resolución de problemas mentales, cognitivos, matemáticos, si se quiere derivar relaciones, la posibilidad está intacta, pero no con tanta velocidad como lo haría en otra de su vida. De hecho, yo me he dado cuenta de eso, sus capacidades cognitivas han disminuido mucho y sobre todo porque acaba de ser diagnosticado con Alzheimer debido a Alzheimer circulatorio, es decir, que no le llega suficiente sangre a veces al cerebro y tiene algunos pequeños infartos en el cerebro. Entonces quiero que le pongan mucho cuidado al video para que puedan observar sus respuestas y su manera de responder, o sea, como los intervalos donde se toma tiempo para pensar las cosas y para llegar a una palabra, para buscarla, para que puedan evaluar la parte cognitiva y para que puedan evaluar un poco como lo que acabo de decir y puedan dimensionarlos en su cabeza cómo es esta persona. La idea de este video es pues conocer de manera cercana y real un caso de una persona de edad avanzada que aparte de todo en este caso tiene un tipo de Alzheimer, en este caso no tiene demencias en el tipo de Alzheimer, sino una demencia vascular, es la palabra correcta y técnica. Entonces quiero que lo evalúen y muchas gracias por su atención. ¿Quién tiene la culpa? Los padres. Entiendo. Pero en este caso yo no le culpo a mi madre, que ella no nos dio sino buen ejemplo. Entiendo.
pero mi padre no dio buen ejemplo. Mi padre era muy agrio, muy, muy, muy duro. Muy duro. No podíamos mirar más porque nos pegaba o nos regañaba. Eso es la verdad, ¿no? Pero ahora que se comente eso en conversaciones de familia o de amistades que se tienen en las salas de donde uno vaya permanentemente, que me invitan como hoy, ¿no? Sí. Estuve con Osea y ahí le enseñan a uno, tiene una conversación muy bella con ellos, pero llega a otros sitios y todo eso nos ha tocado pisar. A mí me ha tocado pisar todos esos buenos y malos elementos, ¿no? Entonces escojo lo mejor de cada cosa que he tenido en la vida, escojo lo mejor para que me sirva de beneficio para mí y poderlo enseñar a mis hijos. A mis hijos les di sin que se me hubiera atravesado como una orden, que tiene que educar a sus hijos. No. ¿Te nació? Me nació. Hoy recibo esos beneficios inmensos porque he tenido de mis hijos esas contestaciones. Si tú nos enseñaste a hacer lo que somos. O sea, diste un muy buen ejemplo. Y entonces, y todos han sido buen ejemplos porque eso se ha notado inmensamente en los hogares de mis hijas, de mis hijos, ¿no? Y me he ganado el cariño de cada uno de esas personas y los hijos que han salido de los matrimonios de mis hijas, de mis 3 hijos. Siga. Sí. Que allá, ¿cómo se le dice? Estudiamos. Sí. No de disciplina, sino, bueno. ¿No te acuerdas en este momento? Sí. Es que no se me ocurre, no sé esas frases, ¿no? Porque para eso tiene uno que tener mucho contacto con la gente y decirla, y lograr, ¿no? Sí. La frifrifí, que son dichos muy técnicos, sí, pero no de eso no sé nada. A mí me hablan de mi profesión de ebanista, de la mejor profesión universal que hay. Considero yo eso porque Jesús fue carpintero casi 30 años. Bueno, te agradezco mucho y aquí te dejamos tomándote tu Fue un placer poderte ser útil en tan importante relato. ¿Y quién me lo está Al realizar una haciendo? Comparación con respecto a las teorías y datos adquiridos en la entrevista, se puede decir que en lo físico podemos notar cambios claros, presencia de arrugas, pérdida de grasa subcutánea, sentidos más lentos y agudos, cabello gris. En lo emocional existe concordancia con la respuesta, ya que menciona sentirse triste por la muerte de su cónyuge, y en esta etapa afrontan la muerte de sus miembros más cercanos. En lo moral existe relación que a través de la experiencia sus significaciones culturales y creencias religiosas tienen relevancia al compromiso familiar y social. Y por último, en lo cognitivo también se ve congruencia, el deterioro de la memoria, excepto la memoria de largo plazo, ya que recuerda sucesos exactos en su adolescencia, aunque en el razonamiento lógico es mucho más deficiente y lenta. Estoy más nervioso yo, ¿no? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Bueno, lo que vamos a hacer acá esta tarde es, pues te voy a hacer una entrevista para evaluar, digamos, el desarrollo de un adulto mayor. Pues esto, para que lo tengas en cuenta, es solamente con fines académicos.
se está realizando pues por estudiantes de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz en la asignatura de Desarrollo del Adolescente. Pues antes de empezar quisiéramos preguntar si tú estás de acuerdo con que te grabemos y pues ya como un tipo de asentimiento para que tú nos des la autorización. Ok, listo, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, para empezar quisiéramos saber cómo te llamas, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Floralba Consuelo Camelo, tengo 65 años y me dedico a la educación. Ok. Bueno, la primera pregunta entonces, Consuelo, ¿dirías tú que se ha deteriorado tu estado físico de salud en esta etapa de tu vida? No. ¿No? Bueno, pero digamos que has percibido ciertos cambios. Sí, claro. Sí, sí. ¿Como cuáles? Bueno, como cambios externos, como de la piel, como pues, las arruguitas, pues, pero pues es como lo normal, ¿no? Porque pues esta es una máquina que ya lleva 65 años, pues tiene que tener sus cosas físicas más, no las emocionales, las internas. Esas son cada vez mejor y más maduras. Ok, y digamos a nivel motor, ¿has tenido alguna dificultad, digamos, en, no sé, físicamente hablando de problemas de huesos o de este tipo Hasta de ahora no, afortunadamente. cosas? Ok, ¿qué cosas te generan tristeza en esta etapa de tu vida? No, yo creo que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, porque Ok. ya estoy viendo mis frutos, pues ya estoy viendo mis hijos, mis nietos, y bueno, y estoy disfrutando mi vida, estoy disfrutando mis esfuerzos de joven, aunque todavía trabajo, porque el trabajo para mí no es una obligación, es como una terapia, una necesidad, pero no, sí, estoy en los mejores momentos. Entonces, bueno, ¿crees tú que en esta etapa de tu vida, ha influenciado la manera en que te relacionas tú con otros? Sí, uno va cambiando de etapas y así mismo también va cambiando su entorno y sus amigos porque pues, bueno, los intereses cambian, ¿no? Entonces hay personas que se quedan en la parranda, bueno, en todas esas cosas. Otros nos vamos por el lado de la lectura, otros por el lado de viajar, entonces sí, eso, el entorno va cambiando. Ok. Consuelo, ¿recuerdas detalles de tu infancia? ¿De mi infancia? Sí. Sí. ¿Podrías mencionar alguna anécdota que te parezca curiosa? Curiosa, que me encantaba montar columpio y entonces me colaba a un colegio que tenía unos columpios hermosos sino que sonaban duro, ¿no? La cadena esa sonaba y el celador se da cuenta que alguien estaba en los columpios, entonces iban y me sacaban. Ok, y este tipo de anécdotas te generan, o sea, como qué emoción sientes cuando cuentas este tipo Bueno, de pues historias? alegría, porque pues entonces era una chica chiquita pero pilla, entonces sí, activa. Dale, y entonces, bueno, entonces, ¿cómo dirías tú, cómo te describes tanto físicamente como emocionalmente? Tú como persona, ¿cómo te describes? Yo cómo me describo, bueno, yo pienso que voy a ser un poquito como creída, ¿no? Porque ¿qué me describo? Yo me escribo tranquila, alegre, satisfecha de lo que he caminado en mi vida, feliz con mi familia, que es grande, bueno,
y agradeciéndole al universo en todo momento mi salud. Ok, y esto que mencionas del universo, pues digamos, ¿es una creencia que tienes o nos podrías contar un poco más de eso? Del universo, bueno, esto es como, bueno, así le llamo yo como a mi Dios, ¿no? Todos tenemos un Dios. Bueno, yo le puse el nombre de universo. Me parece que le puse ese nombre porque está en todo y en todos. Entonces cada persona, cada planta, cada animal, cada lugar, para mí es Dios. Entonces como está en todo, le puse universo que abarca todo. Ok. Bueno, te voy a hacer un tipo de, como de, ¿cómo es que se llama esto? Ahora se me olvidó. Te voy a leer un contenido como un tipo de dilema moral. Ajá. Y pues quisiera saber tu respuesta a través de este dilema moral. A ti y a tu cómplice los declaran culpables de un robo. Colocados en distintas celdas. Ofrecen delatarse el uno al otro. Si guardan silencio, pasarán 1 año en prisión. Si los dos se delatan, 2 años. Si uno habla y el otro calla, el que guarde silencio estará en rejas durante 3 años y el que habló se liberará. Desconoces por completo la respuesta de tu cómplice. ¿Qué harías? ¿Qué haría en un robo? O sea, que hice un robo con alguien. Sí, hiciste un robo con alguien y te están ofreciendo, están en 2 distintas celdas. Ajá. Y me ofrecen no, garantías. exacto. Si hablo o no hablo. No, pues yo pienso que lo mejor es la verdad. Okay. ¿Sí? Independientemente si la otra persona habla o no habla, pues sí, toca como decir la verdad. Ok, así, o sea, como echándole la culpa, o sea, tú confiesas y el otro compañero no confiesas y tú sabes que tú confesaste y tu cómplice por tu confesión y él por quedarse callado, lleva 3, o sea, le van a dar 3 años. Le van a dar 3 años. Sí. Lo bueno pues que cada uno tiene que ser responsable de sí mismo. Ok. Bueno, volviendo un poco a la pregunta de arriba, que noté que en el término de cómo te describes, me diste en términos de personalidad, pero físicamente, ¿cómo te describes? No, bien, yo pienso que este es como el vestido que me dieron para este paso de esta vida. Estoy bien con él, me siento, y bueno, y agradecida porque ha sido pues un vestido sano, ágil, entonces me siento divinamente. ¿Cuál es la parte que más te gusta de ti? Físicamente hablando. Físicamente, no todo. ¿Todo? Sí. Me disfruté de todo mi físico cuando era joven y ahora consiento el mío cuando ya estoy en estos años, lo consiento. Qué bueno. A ver, esto es un problema como lógico-matemático. Ajá. Entonces, el problema dice así: si Ángela habla más bajo que Rosa y Cecilia habla más alto que Rosa, ¿habla Ángela más alto o más bajo que Cecilia? Espérame. Lo vuelvo a repetir. Sí, vuélvemelo a repetir, por favor. Si Ángela habla más bajo que Rosa. Y Celia habla más alto que Rosa, ¿habla Ángela más alto o más bajo que Celia? Ella habla más alto. Ok. Listo. Bueno, ya unas últimas preguntas.
y ya te libero. Bueno, en tu parte emocional, ¿cómo te sientes? O sea, digamos, ¿te consideras una persona feliz, Sí, triste? no, me considero una persona feliz, alegre y disfruto estar conmigo. Ok, y digamos, ¿en qué aspectos te sientes tú como brava, triste? O sea, como qué cosas te hacen a ti sentirte de esa manera? ¿Qué cosas me hacen ponerme brava? Bueno, es que uno cambia tanto que antes de pronto me ponía brava si la gente decía mentiras. Era una de las cosas que más me ponía brava, que era la mentira. Pero en este momento yo creo que ya, eso ya, de ponerse bravo, eso ya no. Ok. Ya uno entiende que no hay necesidad de ponerse bravo. Ok. Y digamos, o sea, que eres partidaria de no mentir, eres partidaria de la sinceridad. La partidaria, sí, pues la mentira existe y las piadosas son necesarias, pero siempre uno tiene que mirar que en ese aspecto no esté uno ni haciéndose daño a uno ni a los demás, pero también mirando que cada cual es como responsable de su vida y de sus actos. Uno no puede asumir las responsabilidades de todos. Con la de uno es que la haga bien es suficiente. Ok. Y en términos, digamos, cognitivos, sientes que o sea, como tu memoria se encuentra bien, logras recordar cosas fácilmente. Sí, sí, yo tenía como un concepto de que uno envejecía y el cerebro también, pero fíjate, y entonces estaba muy negada a aprender la tecnología, por ejemplo. Yo decía, ay no, eso ya no es para mí, eso es para los jóvenes, yo ya mejor me leo un libro, bueno, sí, pero fíjate que me leo un libro que me sirvió muchísimo y me dio a entender que el cerebro no envejece, es uno con la manera de pensar que lo envejece y por repetirse tanto que se me olvida que ya estoy viejo. Entonces, claro, pues el cerebro que es tan obediente, pues hace lo que uno le dice, ¿no? Que se sienta viejo, que olvide las cosas. Me sirvió muchísimo, me metí a la tecnología, estoy encantada con eso. No me parece tan difícil y no, entonces ya me di cuenta que no, que estoy bien, que mi memoria está perfecta. Si se me olvidan las llaves es porque no pongo atención, o si se me olvida algo es porque de pronto no lo atiendo debidamente, pero en todo lo que yo ponga atención, mi memoria lo retiene. Ok. Y una última pregunta, sí, que me pareció interesante al inicio que comentabas, que tú manejas un colegio, estás en contacto con, pues, con la educación. Entonces, pues mi pregunta es, actualmente son dos preguntas. Mi primera pregunta es, ¿cómo socializar para ti con otro tipo de generaciones? Bueno, yo pienso que la socialización con todas las generaciones en etapas diferentes, no, yo pienso que somos seres humanos, precisamente hay que respetar esas etapas diferentes y bueno, yo pienso que los jóvenes están siempre para actualizarnos a nosotros. Sí, siempre con ellos uno está en proceso de aprender y aprender y aprender, entonces a uno lo mantienen muy actualizado en todo, en todo. Ok. Y tengo entendido que manejas la parte administrativa del colegio. Uh-huh.
¿cómo la manejas? O sea, digamos en el aspecto que tú mencionabas de las tecnologías, nosotros sabemos que pues existen nuevas maneras, digamos, de administrar un negocio con la ayuda de las herramientas tecnológicas. ¿Las usas? Sí, claro. Sí, ¿En las qué uso. sentido? Bueno, es que me he evitado muchas cosas, ya no hago las filas del banco, por ejemplo, ya no tengo ni que girar cheques, ni recibir proveedores para pagarles, nada, todo ya lo hacemos por la tecnología. Entonces eso ayuda para que no tenga uno que estar siempre ahí, sino que uno lo puede hacer desde cualquier parte donde esté. Entonces puede seguir cumpliendo con su labor, ¿sí? Sin necesidad de estar ahí en la oficina, y eso pues le da a uno como más libertad, más vacaciones, bueno, no sé, para hacer otras cosas. Ok. ¿Sí? Ok. Consuelo, muchas gracias. No, a ti, Nicolás, muchas gracias. En el video se puede apreciar a un adulto mayor joven de 65 años, el cual presenta un muy buen funcionamiento físico, motor y de memoria, el cual esta misma persona lo afirma. Este factor es normal en esta etapa de la adultez, pero a diferencia de otros adultos mayores, esta mujer presenta un muy buen entrenamiento a nivel neuronal, ya que esta mediante la lectura ha permitido crear muy buenas redes de apoyo neuronal y según la literatura, esto disminuye el riesgo de demencias. A su vez, se puede observar creencias muy propias de sí mismas, una mujer muy académica y muy correcta, un buen funcionamiento emocional y con la intención y capacidad de aprendizaje, lo cual es referente de muy buena plasticidad neuronal.